Por supuesto que lo que ocurrió ayer en el Zócalo capitalino amerita un análisis, este balance de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y queremos agradecer la comunicación con la politóloga Elisa Godínez. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Lupita. Mucho gusto de estar con ustedes. Por supuesto que hablaremos, doctora Elisa, de lo que fue el mensaje social, mensaje político de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero de entrada me gustaría que me comentaras cómo la viste en esta plaza que es muy importante para la Cuarta Transformación, un lugar donde se han reunido también para festejar, y ahora con este balance, este corte de caja, primeros 100 días de gobierno, este encuentro con las y los ciudadanos, la rendición de cuentas. ¿Cómo viste a la presidenta? Mira, lo que yo te diría es que considerando que 100 días es muy poco tiempo, es prácticamente menos del 10% del mandato de 6 años que tiene la presidenta, presentó logros muy importantes, ¿no? Los 100 días normalmente son una manera simbólica de medir, ¿no?, cómo empiezan los gobiernos, qué tanta efectividad van a tener, qué tanta, digamos, fortaleza, capacidad de gestión tienen los gobiernos. Entonces, en este sentido, me parece que, considerando ese punto, a pesar de que es poco tiempo, Sí. lo que presentó la doctora Sheinbaum fue muy alentador, muy impresionante. Y ahí quiero además decir que la importancia de los 100 días, porque no es algo exclusivo de este gobierno, es decir, es Claro. una costumbre en muchos gobiernos, pero aquí lo notable es que se hace un ejercicio de rendición de cuentas público, ¿no? Y qué mejor que hacerlo en la principal plaza del país, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Tampoco es nuevo, pero no deja de ser importante. Eso te diría como en principio. Claro, lo importante también es destacar que estamos viviendo momentos históricos. Elisa Godínez, es la primera rendición de cuentas que hace en un lugar como este, la primera mujer presidenta. Estamos ante hechos inéditos en nuestra historia y ese ingrediente también es muy importante. Creo que, como no podía ser de otra manera, el hecho de que la primera mujer presidenta de este país presentara de modo muy fehaciente los logros en los primeros 100 días relativos al tema de la igualdad de género. Y yo creo que las expectativas con respecto a eso son muy altas, pero se ve que se van cumpliendo. Hay que hacer notar que la principal acción en este sentido es la conversión de lo que era el Instituto de las Mujeres, elevarlo a rango de secretaría. Eso te muestra, en primer lugar, la importancia que la presidenta le da al tema, ¿no? Claro. Y no solamente se queda en eso, también tenemos que se presenta, ¿no?, un compromiso de campaña que ya, digamos, empezó a operarse en cuanto a la inscripción de un nuevo programa social que es la ayuda a las mujeres entre 60 y 64 años. Y aquí lo relevante de destacar es que ese sector de la población es un sector que generalmente estaba medio olvidado, pero que tiene mucha importancia a nivel social, porque muchas de estas mujeres, o la mayoría, si no es que lo podamos afirmar, son mujeres que apoyan de manera muy relevante en los trabajos de cuidados. Y como tú sabes, Lupita, el trabajo de los cuidados no es una cosa que afecte solamente de modo individual, es un aspecto que afecta de modo social, ¿no?, que tiene mucha relevancia, porque ¿quiénes son las abuelitas, las tías, las hermanas y demás que cuidan niños, ¿no?, y que además cuidan a las personas mayores, que cuidan a los adultos, a los enfermos? Entonces me parece que esto es muy importante. Claro. Y también, digamos, por último, diría de manera así nada más mencionarlo, la inclusión de las mujeres, el reconocimiento de la igualdad sustantiva, de el derecho a una vida libre de violencia y, digamos, el trabajo y el salario equitativo igual a los hombres, esto a nivel constitucional, cosa que no había ocurrido antes. Entonces me parece que el enfoque feminista y de género es muy claro.
Claro, y acabas de tocar un punto fundamental, porque esta frase que ha acompañado a la presidenta en campaña y ahora en el ejercicio de sus funciones, no llegamos una, llegamos todas, y es tiempo de mujeres, se materializa en este contexto de incluirlas ya en la Constitución, y eso fue uno de los principales mensajes en estos primeros 100 días, Elisa. Sí, efectivamente. Y hay una cosa que a mí me gustaría destacar. Fíjate que en el discurso al principio la presidenta pues habló muy claramente eh, contra toda esta andanada de Sí, discursos descalificadores y misóginos, no solo en contra de ella, sino en contra de las mujeres. así Porque es. ¿cuál es aquí el asunto? Que al momento en el que a la presidenta se le califica como una calca, como una mujer que está, digamos, manipulada por otros hombres y que ella no tiene decisiones propias, el asunto aquí es que no se le ataca solo a ella, sino que se le ataca a todas las mujeres, porque, digamos, una frase clásica del feminismo es, ¿qué es el feminismo? Es la idea radical de que las mujeres somos personas. Y el hecho de negarle a las mujeres esta capacidad de agencia, esta capacidad de liderazgo, y básicamente hoy en México estamos viendo los primeros efectos de un cambio cultural importante. El Claro. hecho de tener una mujer presidenta es muy importante, y esto, claro que va a tener efectos en las nuevas generaciones. Las niñas van a crecer sabiendo que pueden ser presidentas, entre otras muchas funciones. Claro, porque ahí en el Zócalo había mujeres, la mayoría eran mujeres, personas de la tercera edad, mujeres amas de casa, madres de familia, también había adolescentes y muchas niñas, y como dices, este mensaje permea. Por último, te pediría que nos ayudaras con el tiempo, el mensaje político. ¿Cuál destacarías, Elisa Godínez? Bueno, definitivamente a mí me parece que la primera parte en la que destaca, por un lado, que su proyecto se enmarca en la continuidad de otro gran proyecto que es la Cuarta Transformación, y que por lo tanto no tendría que estar ni desligado ni separado de lo que ocurrió el sexenio pasado. Eso en Sí. primer lugar. Y en segundo lugar, creo que el llamado a una relación de respeto y de no subordinación con los Estados Unidos en el contexto tan cuidadoso que tiene que haber, que tenemos que tomar en consideración con la inminente llegada del presidente Trump a la presidencia de Estados Unidos. Creo Claro. que eso es muy importante y habrá que estar muy atentos, porque me parece que la presidenta ha sido muy firme, ¿no? Sí colaboración, sí trabajo conjunto, pero nunca en modo subordinado ni comprometiendo la soberanía nacional. Claro, mensaje importante en todos los sentidos, aspectos sociales, económicos y políticos. Elisa Godínez, un gusto conocerte y saludarte, politóloga. Buenos días. Igualmente, un abrazo, Lupita. Hasta luego. Abrazo de vuelta.